¿Cuáles son las luces y las sombras que tiene la globalización como modelo económico en el que nos hemos estado moviendo? Bueno, pues la globalización ha sido hasta el año 2020 un motor de crecimiento asociado pues, al comercio internacional fundamentalmente. A partir del 2020 las economías también se han hecho, como consecuencia de la globalización, mucho más frágiles, mucho más sensibles a lo que son estas cadenas globales que afectan al desarrollo del comercio, al desarrollo local, porque se han hecho muy dependientes de lo que pasa en otras economías. ¿Crees que podría haber algún sistema o algún mecanismo internacional que hiciera o que compensara esas desventajas de la globalización? La cuestión es qué papel tienen que jugar las economías domésticas a la hora de enfrentarse a la desigualdad y qué papel tienen que jugar estos organismos internacionales apoyando la reducción de las desigualdades en esos países. Cuando pensamos en reducir desigualdad, tratamos de pensar en decisiones de corto plazo, que eso se traslade inmediatamente a lo que vamos a ver el año que viene o en 3 años o en 5 años. Tú sabes perfectamente que de los temas de los que estamos hablando necesitamos luces largas, necesitamos pensar en medio plazo, necesitamos pensar en planes de 5, 10, 15 años. Inventarse una sociedad a 15 años requiere ese esfuerzo, y cómo transmitirlo y comunicarlo es casi tan importante como tomar las medidas necesarias para ello. Para mí la clave está en la educación, en la formación, en garantizar la igualdad de oportunidades a todos, y para eso el vehículo que supone una educación no solo universitaria sino primaria y secundaria es fundamental. Hay que diseñar instituciones locales cuyos incentivos sean el desarrollo a largo plazo de su propia población. Exacto. Subrayo lo que estás diciendo. No solo se trata de que los países ricos seamos conscientes de que hay que invertir en estos países y seguir invirtiendo en educación en estos países, sino que tenemos que promover que también las estructuras institucionales de estos países cambien para que tengan incentivos de desarrollo a largo plazo. Los equilibrios globales cooperativos son mucho más favorables a la distribución de la renta y al crecimiento que los no cooperativos. Entonces, describir un equilibrio no cooperativo tipo Guerra Fría no traerá consecuencias positivas para el desarrollo en general y, por supuesto, para la distribución de la renta y la riqueza, no solo a nivel global, sino dentro de cada uno de los países que formen parte de cada uno de los bloques. Si le metemos a esto a la ecuación de la sostenibilidad, de todo el tema del medio ambiente, del calentamiento global y de las crisis que eso puede provocar, ¿complicamos mucho los modelos? Se pueden incorporar los modelos a través de instituciones, diseño de instituciones que permita el acceso a energía limpia y relativamente barata, sostenible, que facilite las decisiones empresariales y de consumo. Eso es algo fundamental que se puede incorporar. La cuestión es cómo medir el coste de eso, cómo medir los efectos que eso tiene sobre las decisiones de precios, de inversión, de capital humano, de compra de bienes duraderos por parte de los hogares. Tendríamos que meter la desigualdad como una variable a ir controlando, como si fuera un poco el biorritmo de una economía, porque de ella depende a su vez la polarización política, depende también la estabilidad política, etc. Para pensar en medidas de política económica o de diseño de instituciones no solo importa la eficiencia. La eficiencia significa el garantizar un determinado nivel de satisfacción o un determinado nivel de beneficios, sino que tiene que ver con una determinada dinámica social, unos determinados comportamientos que garanticen que desde el punto de vista institucional se respetan determinados derechos, que la sociedad tiene dinámicas más o menos deseables y que no genera polarizaciones. Todo esto se puede hacer, la cuestión es cómo medirlo. ¿Es el mercado de trabajo uno de los graves problemas de la economía española? Sí. Al menos los datos lo dicen. El mercado de trabajo es una fuente tremenda de, cuando uno analiza las desigualdades en muchos ámbitos. Desde el punto de vista de la edad, pues tenemos un desempleo juvenil tremendo, muy por encima de la media europea, a nivel mundial unas cifras desproporcionadas.
desde el punto de vista de desempleo masculino o femenino sigue siendo también claramente desajustado y una desigualdad tremenda. Desde el punto de vista de los salarios, las remuneraciones por edad, por otros aspectos demográficos, sigue habiendo una desigualdad tremenda para el mismo tipo de desempeño. O sea, hay muchas cosas que mejorar. Entender que el mercado de trabajo es una fuente y un motor de generar oportunidades y de favorecer la igualdad. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Para el mercado de trabajo no es solo una manera de hacer que la oferta y la demanda de trabajo se aproximen, ¿no? Sino que tiene mucho más, tiene un componente más de formación, un componente de creatividad, un componente que luego se tiene que acabar reflejando en carreras profesionales, en retribución, muchísimas cosas, o sea que muchísimo que mejorar. ¿Qué nos está faltando en España para crear más empresas? Creer un poco más en los incentivos privados, ser menos dependiente de determinadas decisiones administrativas, tener capacidad para financiar tus ideas, tener capacidad para rodearte de un capital humano que sea y que tenga los incentivos a entender que el proyecto es inteligente, innovador, dinámico, conexiones globales, un pequeño ecosistema que te ayude a favorecer todo eso desde la financiación hasta el capital humano, hasta las infraestructuras. Muchas de las cosas las tenemos, otras no. Eliminar trabas innecesarias. Pero bueno, España lo que necesita es no ideas, sino que las ideas se pongan en marcha.